cordial a todos los oyentes. En este video hoy vamos a aplicar un laboratorio de la ley de Charles. Me presento, Giancarlos Gómez Villa, docente de Ciencias Naturales, y pues este experimento básicamente pues se le sirve para los estudiantes de, por decir, grado noveno, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a presentarles los materiales de este experimento y en qué consisten. Pues básicamente, principalmente para un laboratorio, como mínimo una bata, como la que tengo yo hoy puesta, nos la abotonamos correctamente y pasamos. En este experimento necesitamos un recipiente con agua caliente que posteriormente o anteriormente ya pues hemos servido, otro recipiente con dos globos, ¿sí?, inflados muy poco, y otro recipiente con agua y unos cubos de hielo adicional. ¿Por qué este experimento? Pues recordando que la ley de Charles, que nos dice básicamente que a mayor temperatura el volumen aumenta y a menor temperatura, que en este caso va a ser el agua con los cubos de hielo, el volumen disminuye. Entonces, pues ya tenemos los dos globitos como se los mostré anteriormente. Aquí en el recipiente pasamos y con mucho cuidado vamos a ingresar el agua caliente al recipiente donde están los globos. La idea es que el chorro no caiga directamente a los globos, ¿listo? Entonces pasamos a ejecutar a echar el agua. Aquí pausamos el tiempo porque los globos se están moviendo. Entonces, listo, seguimos. Hacemos todo el agua que hemos hervido. Listo. Pueden ver, ya está todo el agua en el recipiente que teníamos los globos. Listo. Entonces, vemos ya aquí, ya estamos observando que los globos están cogiendo más, o sea, se están colocando más fuertes, más duritos. ¿Sí? Es decir, que el volumen está aumentando. ¿Sí? La idea que es tenerlos unos segunditos ahí. ¿Sí? Si pueden utilizar unas pinzas o algo, pues sería algo pues ideal como para que no se quemaran, ¿no? Yo en ese caso, pues la verdad no lo puedo utilizar. Entonces, la idea es tener los globos ahí, que la temperatura aumenta el volumen del globo. Anteriormente lo vimos y lo mostramos que estaban muy bajos de gas, ¿no? De lo que lo hemos inflado, ¿verdad? Tenemos ahí un momentico, puede ser unos 30 segundos, un minutico. La idea es que gane buen volumen el globo para que pues haga efecto este experimento. Lo sacamos, vemos que ya está más conciso. Pasamos inmediatamente, ingresamos los cubos de hielo al agua, ¿sí? Y lo pasamos y lo sumergimos. Ahí como el agua fría, pues regularmente no la podemos aguantar, ¿sí? Entonces pasamos ahí, lo dejamos un momento ahí y esperamos que el otro globo, pues así a su misma manera, estando en el agua caliente, aumente, ¿sí? Ese volumen del globo aumente. Pues obviamente no va a ser un aumento drástico, ¿no? No va a ser un aumento que podamos observar que cambió totalmente, pero pues sí va a haber un aumento proporcional pues a la temperatura, ¿no? Como lo dice la ley de Charles. Y así mismo va a disminuir. El agua está muy fría, entonces sí, si ya podemos observar, mira, este globo ya se encuentra más pequeño que en el momento en que lo trasladamos allá. Aquí vamos a hacer lo mismo, mira, tenemos el globito, lo vamos a pasar automáticamente al agua fría y aquí vuelve el globo azul al agua caliente. Sumergimos unos segunditos ahí, ¿sí? Listo. Está estando nuevamente en el agua caliente, en el agua que estaba hirviendo anteriormente, ¿no? Solo lo pueden pues, hervir si lo hacen en casa, lo pueden hacer pues, en la estufa con mucho cuidado, o un calentador eléctrico también lo pueden hacer, cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Acá volvemos a observar, mira, ya gana volumen y aquí por lo tanto ya perdió volumen, mira, ya aquí podemos ver una pérdida del volumen, ya está más, ¿sí? Si la hacemos así con los dedos ya se siente más suave, ¿sí? Menos tensionada, es decir que está volviendo a su estado normal o en temperatura ambiente. ¿Listo? Por lo tanto, pues vamos a hacer el último ensayo con la última bomba que ya lleva más de un minuto en el agua caliente. Este es el último ensayo que hacemos para posteriormente mirar
ya hemos mirado la reacción de todo cómo reacciona el experimento, los globos a esto, mira, ¿sí ve? Pasamos nuevamente. En un momento vemos que vean, ya está cambiando. ¿Sí? Listo. La verdad, en este experimento, a continuación, vamos a pasar con la explicación qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó en este experimento. ¿Listo? Según la ley de Charles. En el experimento que anteriormente acabaron de ver, pues vamos a pasar a la parte de la explicación, ¿sí? ¿Por qué sucedió o cómo sucedió toda esta parte del experimento según la ley de Charles, basados en ella, ¿listo? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? De acuerdo a la teoría cinética molecular de la temperatura, que es directamente proporcional a la energía cinética de las partículas, ¿sí? ¿Cuál es partícula? Pues básicamente el gas que estaba dentro de los globos, ¿sí? Es decir, que si tenemos una cantidad de gas encerrado en un recipiente flexible, que en este caso utilizamos los globos, ¿sí? A una temperatura proporcionada de la molécula, o sea, es decir, que esas moléculas chocan, ¿sí? Contra las paredes del recipiente o del globo, ¿sí? Al calentar el gas de las partículas que se van a mover muy rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, se manifiesta un aumento de las paredes del globo, es decir que, como lo decía anteriormente, a mayor temperatura, ¿sí? Mayor volumen, es decir que todas las partículas del gas van a empezar a golpear las paredes del globo y va a hacer que el globo se vaya inflando un poquito más y quede más tensionado, es decir que el volumen aumentó y como finalmente las paredes del globo son flexibles, pues entonces hace de que tome o aumente el tamaño, ¿sí? Ese momento pues aumenta el volumen, ¿sí? Por lo tanto, se manifiesta un aumento también de la temperatura interna del globo y esto hace de que sea mayor esa temperatura a la temperatura atmosférica o la temperatura ambiente que se encuentra en el exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué no quiere decir finalmente, como lo dije anterior, que a mayor temperatura el volumen va a aumentar, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues la temperatura en el cual aumentó es superior a la temperatura atmosférica o la temperatura ambiente que es exteriormente, ¿sí? Entonces esto sucede es por el medio pues de la aplicación de la ley de Charles. ¿Qué sucede también cuando pasamos el globo al agua fría? Que lo hicimos también en el experimento. Pues finalmente es el caso inverso y también es proporcional, es decir, que a menor temperatura, menor volumen. Es decir, pasamos de un recipiente que estaba en agua caliente, ¿sí? en superiores a unos grados centígrados y trasladamos esos globos a la temperatura o con agua fría y que nos demuestra que finalmente se disminuye el volumen. Y esto hace, ¿por qué sucede? Porque las moléculas internas del gas empiezan a moverse más despacio y no chocan finalmente con las paredes del globo y hace que disminuya el volumen, ¿sí? Es el caso inverso a la mayor temperatura de este experimento. Por lo tanto, pues esta ha sido como la explicación que tenemos de este experimento.